Estamos de vuelta detrás de la actualidad, de esas noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Sigue el mundo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Alberto López, nuestro técnico, desde ¿qué número de estudios es este? Ahora me lo dicen. Programas especiales, estamos realizando los programas especiales de verano para ayudaros en estas madrugadas, en estas noches. Feliz trabajo si estáis de turno, buenas vacaciones si las estáis disfrutando. Estudio 208, tenemos tantos aquí en la casa que hay veces que se me van los números. Disfruta, es lo que queremos, un rato más con nosotros. Y saludos desde España a esos miles de oyentes que están conectados en la radio online, a todos los que nos descargáis en el podcast y a los que estáis ahora en directo en Radio 1 y Radio 5. Y seguimos con más temas. En esta ocasión nos vamos hasta el mar. Atentos, si estáis en el mar ya veréis la cantidad de cosas que hay en él. El planeta Tierra, o azul, planeta mar habría que llamarle, está lleno de mares, lleno de ellos, y en sus aguas hay muchos, muchos misterios. Esta noche queremos descubriros algunos de ellos y un invitado de lujo nos va a ayudar a hacerlo. Nos habíais pedido el tema y nosotros obedecemos. En el próximo tiempo, Bruno Cardeñosa, nuestro compañero, y Misterios del Mar. Disfrutarlo. Bueno, pues quizá, Bruno, el primer misterio que podamos ir analizando de que uno se puede encontrar en el mar, con pruebas concretas que bueno, se han podido fotografiar, tocar, es una serie de especies, algunas desaparecidas, como es el celacanto, un ser extraño, ¿no? El celacanto es un pez curioso por una sencilla razón. Estamos hablando de un pez, de un animal que empezó a poblar las aguas hace 340 millones de años, en la era devónica. Mantuvo un desarrollo lento, una evolución lenta que le llevó a su culminación como ser evolutivo hace 200 y pico millones de años, y según todos los indicios, según lo que los estudiosos habían averiguado, desapareció hace nada menos que 70 millones de años, incluso antes de la extinción de los grandes dinosaurios. Sin embargo, hace no muchos años en Indonesia, algunos pescadores comenzaron a obtener, a capturar algunas pocas, todo hay que decirlo, pocas piezas de un extraño pez que, según los estudiosos, algunos de ellos adscritos a la National Geographic, averiguaron que se trataba de aquello que solamente conocían como fósiles, que solamente conocían en forma de piedra. Y eran celacantos, eran estos seres que se creía absolutamente desaparecidos y que parece que están resucitando en algunos puntos del mar, como son Indonesia, como es incluso posiblemente el Mediterráneo, a la altura de Baleares, en donde se ha localizado algún ejemplar, ¿sí? Y como es la zona de Sudáfrica. Son algunos de los puntos en donde parece ser que este ser extraño, que de hace 70 millones de años desaparecido, parece que está resucitando, pero la ciencia no se explica cómo ni por qué, y qué es lo que ha pasado con los celacantos durante estos 70 millones de años, en donde no hay ni una sola evidencia fósil que haya existido. A partir de ahí, por supuesto, las especulaciones, todas las que se quieran. Pero claro, se han sacado, se han pescado, se han visto, se han fotografiado, se han estudiado, es decir, no estamos hablando de algo que roce la paranormalidad, ni lo extraño, ni alucinaciones, ni visiones. Hay fotografías documentadas, están los restos de estos celacantos, los animales, los que han sido capturados por los pescadores, como decimos, fundamentalmente en Indonesia y en Sudáfrica, están ahí, han sido analizados y han sido estudiados. Es una realidad a la que no podemos escapar bajo ningún concepto, y está ahí desafiando, como otros tantos seres del pasado, seres del mar, que creíamos completamente desaparecidos, creíamos que se habían extinguido hace millones de años y que de vez en cuando parecen asomarse a la superficie, parecen mostrarse abiertamente, demostrando que efectivamente están ahí y que hay muchas especies animales que se extinguieron hace muchísimo tiempo, algunas de ellas marinas, otras terrestres, y que permanecen ahí. Creo que no habrá por ahí. Celacanto es una de las pruebas. Hay otro
otro animal que, bueno, se han tenido últimamente capturas, incluso calamares gigantes, de los gigantescos, diría yo. Hablaba incluso las tradiciones que eran capaces de coger a los barcos y meterlos hacia los fondos de los lechos marinos, y había toda una serie de leyendas con ellos, pero se ha demostrado que no son leyendas, que son seres de verdad, ¿no?, que existen. Hasta hace muy poco eran eso, eran leyendas, eran testimonios que ofrecían algunos pescadores, algunos marinos, que no se tomaban con mucha credibilidad, pero han empezado a recuperarse algunos de estos ejemplares. Se dice que quizá algunas muestras de ellos alcancen la tonelada de peso y los 20 metros de longitud. Lo cierto es que tampoco hay que irse muy lejos para averiguar el misterio. En las Islas Canarias, hace no muchos años, en 1991, un barco francés logró recuperar uno de estos ejemplares de 8 metros de longitud y 350 kilogramos de peso. Nada más y nada menos, está ahí en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, expuesto ante los atónitos ojos de los visitantes y desafiando una vez más lo que se creía imposible, que era la existencia de estos descomunales calamares en el fondo del mar, que se supone que habitan, insistimos, a cientos, a miles de metros de profundidad y que por diversas razones, quizá alimenticias, de vez en cuando salen a la superficie, se acercan a la superficie y, como en esta ocasión ocurrió en Canarias en el año 91, son capturados. Pero se cree, por las evidencias que se han encontrado, incluso las espinas que se han encontrado en algunos estómagos de grandes mamíferos submarinos, que pueden existir en muchos otros lugares, pero siguen ahí escondidos porque a pocos cientos de metros de profundidad ya en el mar la oscuridad es total y absoluta y el desconocimiento, insistimos una vez más, es abismal. Era una leyenda que se ha convertido en realidad en los últimos tiempos, con pruebas de que existen esos seres. Serpientes marinas eran otro, vamos a ir rápido así viendo unos cuantos misterios. Serpientes marinas eran otro de esos animales también mitológicos, legendarios, que decían que cogían barcos y hacían no sé qué tipo de cosas con ellos. Y que han sido fotografiados, que han sido vistos y que los testimonios de los avistamientos abundan. Por ejemplo, en el Mar del Norte es quizá el más conocido de todas estas especies, fue bautizado como el kraken. En muchas ocasiones los marinos habían descrito como estas serpientes de 20, 30, hasta 90 en ocasiones metros de longitud, de varios metros de circunferencia de tamaño, pues atacaban barcos, llegaron a hundir barcos. ¿Sí? Y esas son las pruebas y los testimonios, y ahí están los cuadernos de bitácora de muchos marinos, de muchos capitanes de navío que aseguran haber visto a esta inmensa serpiente, a este inmenso kraken salir de las aguas y atacarles sin ningún tipo de miramiento. ¿Y serpientes qué datos tenemos así? ¿Por dónde se han movido? ¿Qué pruebas tenemos aparte de esos relatos? ¿Hay algo más? Están en el Mar del Norte, ahí lo han bautizado como el kraken, están en la zona de Canadá, en donde también ha sido observado desde 1937 en más de 20 ocasiones con datos fiables y testimonios fiables. Después de una depuración de testimonios, de observaciones, se cree que hasta en más de 20 ocasiones se ha dejado ver. Quizá no sea una excesiva cantidad, pero sí la suficiente como para plantearnos que existen, que están ahí, que siguen desafiando la lógica, pero que también las profundidades marinas albergan especies inmensas, insistimos, de hasta 90 metros de longitud y 1 de circunferencia. Sí, se habla de esa serie de animales extraños, a lo mejor el monstruo del lago Ness, que se llama monstruo del lago Ness, por hablar también de otro sitio de agua aunque sea dulce, a lo mejor también existe, ¿no? Por supuesto, y se cree que no solo que existe, sino porque las evidencias son abrumadoras en este sentido, fotografías, filmaciones, infinidad de testimonios, aunque estemos hablando de un mar interior, de un lago, y todas las evidencias, por la descripción que han hecho los testigos, es que nos enfrentamos quizá a un plesiosaurio, a otro animal, a otro saurio desaparecido hace millones de años, hace 70 millones de años, y que por alguna extraña razón ha podido sobrevivir en los fondos marinos, no solamente uno de ellos, sino se supone que una familia bastante nutrida de ellos, como para poder seguir reproduciéndose y seguir habitando las aguas. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparece ese fotografiado y es filmado. El famoso monstruo del lago Ness sigue dando que hablar, y ya no solo en verano, ya no se trata de una serpiente de verano, sino que recientemente se obtenían nuevos documentos, nuevas fotografías que evidenciaban la presencia allí en ese lago, en el lago Ness en Escocia, de una especie marina que quizá habite aguas cercanas a las islas británicas y que a través de corrientes submarinas que conectan los mares con los lagos interiores británicos puedan desplazarse de un lugar a otro. Hemos hablado de animales, Bruno, hay más también. Esos son seres desaparecidos, hay también ciudades, incluso continentes sumergidos, dicen
bajo la superficie de las aguas. Y tampoco es un mito, es una realidad. En la zona del Triángulo de las Bermudas, de la que después seguramente hablaremos de desapariciones de barcos y aviones también. Que se asocian, por ejemplo, a una ciudad sumergida que se halló ya hace bastantes años por parte de un zoólogo y submarinista, Manson Valentine, que descubrió una serie de murallas, una serie de fortificaciones bajo el mar, muy cerca de las Bahamas, que le fue bautizado por los expertos y por los investigadores como la autopista de Bimini, por la disposición de esos enormes muros. Posteriores inmersiones bajo el mar dieron lugar al descubrimiento de lo que parecía una auténtica civilización que había habitado allí y que quizá a raíz de un gran cataclismo quedó hundida bajo los mares. E insistimos, como hemos dicho en ocasiones anteriormente, no hay que irse tan lejos. El buque oceanográfico Hespérides descubría muy cerca de Canarias varias partes, varias islas sumergidas que un día quizá estuvieron bajo el mar y que con toda seguridad habrán estado habitadas en un momento determinado de la prehistoria. O en Canarias, o en Galicia, en donde las lagoas dicen que albergan en muchísimas ocasiones ciudades sumergidas que quedaron sepultadas bajo las aguas como consecuencia de un castigo divino. Aquí el mito parece encontrarse con la realidad. La realidad es que las ciudades asolagadas en Galicia son quizá más que las ciudades soleadas, como un buen día dijo Fernando Sánchez Dragó al estudiar todas estas leyendas que existen por infinidad de lugares, como en el lago de Sanabria, en Zamora, donde también se cree que en tiempos hubo una ciudad sumergida y que algunas personas aseguran haberla visto. Y en otros muchos lugares, como la mítica ciudad de Querirs en Francia y en Inglaterra, en la zona de Cornualles, en donde también se cree que hay más ciudades sumergidas que se asocian a mitos, en estos últimos casos a las leyendas artúricas, pero que hay ciertas evidencias de que formaron parte del continente en tiempos remotos, que estuvieron sobre las aguas y que como consecuencia del devenir geológico de nuestro planeta un buen día quedaron sepultadas, tanto las tierras como lo que había sobre ellas, que eran las ciudades. Bruno, ¿hay claves o alguna prueba de que la Atlántida, ese continente sumergido que ha buscado un montón de gente desde la antigüedad, existe en algún sitio? ¿Hay algo que de peso, serio? Pruebas definitivas no hay ninguna. Hasta ahora son pequeñas evidencias, pequeñas pistas que hacen pensar a los investigadores que muy probablemente hace 8.000, en 10.000 años en el océano Atlántico existió un continente que la tradición posteriormente, gracias a los relatos de Platón, denominó Atlántida, y que pudo albergar en su superficie una civilización mucho más desarrollada que otras que existían en aquellas épocas, y que pudo haber servido como civilización de iniciación para otras grandes culturas que surgieron posteriormente a ambos lados del Atlántico. En África, el más claro ejemplo, Egipto, por supuesto, y en América, con las antiguas civilizaciones precolombinas, que se supone que ambos lados del Atlántico fueron inspiradas por los pocos supervivientes de la Atlántida. Una de las pruebas que se esgrimen en favor de la existencia de este continente perdido es las murallas de Bimini, la autopista de Bimini, a la que antes hemos hecho alusión, pero lo cierto es que recientemente sí ha habido descubrimientos de peso que vienen a sustentar la probabilidad de que hace varios miles de años existieran otros continentes sobre la superficie del planeta. En la zona del Océano Índico se descubría una gran meseta sumergida que posiblemente hace no muchos millones de años estaba sobre la superficie, como formando parte de un continente más. Son descubrimientos geológicos submarinos que se van produciendo día a día y que evidencian que muy probablemente no solo la Atlántida, sino otros continentes legendarios como Mu o Lemuria existieron y quizá albergaron unas civilizaciones más desarrolladas de lo que nos podamos imaginar. Luego, el mito, una vez más, se ha vuelto a confundir con la realidad y nos han presentado a los atlantes como seres hiperdesarrollados e incluso como los tripulantes de los ovnis actuales, ¿no? De eso no hay en absoluto prueba alguna. De lo que sí que hay prueba es de la existencia de una serie de evidencias muy palpables, submarinas, que hacen suponer la existencia de la Atlántida, de Mu, de Lemuria y de otros continentes perdidos o islas perdidas como San Borondón, la octava isla canaria, que también forma parte del mito y forma parte de la leyenda, pero ojo, hay Yo he visto al la menos... fotografía. Hay una fotografía obtenida en el año 1960, creo recordar, no es de una calidad extraordinaria, pero muestra esa octava isla, pero quizá la prueba más sólida en favor de la autenticidad de San Borondón es el hecho de que hay 10 mapas antiguos que reflejan
la existencia de San Borondón. Una isla que de vez en cuando parece surgir sobre los mares en condiciones poco comprensibles, pero que ha sido observada, que ha sido pisada por algunas personas. Incluso decían que Cristóbal Colón la pudo avistar en uno de sus viajes hacia América, y que está, insistimos, en esos mapas, y el Hespérides ha descubierto en una de las zonas en donde se dice que está San Borondón un volcán y una plataforma submarina, que bueno, que quizá tengan alguna relación con esa isla sumergida, como otras tantas cosas sumergidas que hay en Canarias, como ese volcán del Medio, que está entre Gran Canaria y Tenerife, que tiene 500 metros de altura, que algunos lo han denominado como el volcán pirámide por su forma, porque no se explica cómo ha mantenido perfectamente esa morfología volcánica piramidal debido a la presión de las aguas. No tendría que haber sido prácticamente engullida por la presión, pero no es así, está ahí, y ha sido, como decimos, localizado por quizá uno de los laboratorios móviles más importantes del mundo, que es ese buque español oceanográfico que es el Hespérides. Hablamos de ciudades que desaparecen, que aparecen, de civilizaciones que están a un punto ahí mostrando algunas señales. Dentro de un momento, en la segunda parte del programa, hablaremos de desapariciones de aviones, de 12 triángulos de la muerte que existen en todo el planeta, pero saludamos a nuestro segundo invitado que está ahí, Robert Goodman. Buenas noches, Robert. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Escritor y nuestro británico favorito, Robert Goodman, está en el programa. Tú hablas de Hiperbórea, un continente parece ser desaparecido, y hablas, entre otras cosas, que los hiperbóreos vivían 1000 años, fueron los creadores de la democracia y las leyes internacionales, y sus seres se convirtieron en los dioses de los panteones europeos. ¿Es cierto? Bueno, eso dicen los mitos, ¿no? Y entonces hay un libro que fue traducido desde un antiguo manuscrito frisón titulado El libro de Oera Linda. Y entonces es este texto que hablaba de una superraza de gente que vivían hasta miles de años, no 1000 años, que vivían miles de años antes de Cristo, y además vivían vidas de 1000 años de largo, ¿no? Eso, no sé si recuerdas que hace unos meses estaba hablando de el oro en polvo, ¿no? Y entonces que también tiene esta propiedad de la larga vida, y muy probablemente esta gente tenía este tipo de conocimientos, ¿no? Ya, ¿dónde estaba situado este continente desaparecido? Bueno, eso es en la zona de Frisia, que realmente era una isla continente al norte de Gran Bretaña, que hoy en día corresponde a las costas de Dinamarca, más o menos, al norte de Dinamarca. ¿Mucha gente habitaba en ese continente? ¿Eran muchos sus habitantes? Bueno, eso es muy difícil decir, ¿no? Pero llegará a 200.000 más o menos, según las informaciones que están descritas en la otra Atlántida, ¿no? Y según cuentas aquí en este trabajo que has hecho acerca de Hiperbórea, dices que, bueno, aparte de que eran extraordinariamente longevos sus habitantes, esta civilización fue destruida por el impacto de un meteorito. Sí, eso es muy interesante, porque eso tiene cierta relación con las posibles destrucciones de que hablan, de destrucciones de la Atlántida, ¿no? Y entonces hay un grupo de personas en los Estados Unidos de que se llama the Adelphi Organization, ¿no? Y entonces este grupo de personas están intentando copiar un estilo de vida A, parecido a la Lemuria, y B, parecido al Hiperbórea. Y entonces ellos están convencidos de que esta cometa o este asteroide, tipo de asteroide que destruyó Hiperbórea, también va a destruir la civilización en la Tierra. Y están preparando una nueva Lemuria en una isla que todavía no han revelado al público. En general, están preparando una nueva civilización para que ellos puedan crear una nueva civilización. Ya. Espera, Robert, o sea que no solamente tenemos ahí a el gran terror del cielo que viene según había profetizado Nostradamus, sino que también nos llega, según esta gente, otro nuevo meteorito que va a destruir la civilización de la Tierra. Sí. Antes de nada, ¿se salvó alguien de esta primera desaparición del continente? ¿Se salvó alguna gente que salieran y se repartieran por algún otro lugar del planeta? Hombre,
entonces esto mismo habló en el artículo. Entonces ellos, por sus oráculos y por sus sistemas avanzados astronómicos, sabrían del adviento de este objeto, ¿no? Entonces empezaban a distribuirse por toda Europa, yendo hacia el sur, llegando hasta el Sudamérica y luego hasta Egipto y bueno, por todos los lados. Entonces este libro lo que parece indicar es que Hiperbórea y la Atlántida es lo mismo. La única cosa es de que Hiperbórea es la extensión norteño de la Atlántida, que la mayoría de los investigadores lo colocamos en la zona del Bahamas, del famoso Triángulo de las Bermudas, etcétera. Pero entonces Hiperbórea será la extensión del norte, y no sería una isla, sería casi un continente del norte al sur, casi llegando al Círculo Ártico y llegando a la Antártida. Yo te voy a pedir, Robert, que vengas otra vez a nuestro programa para hablar mucho más extensamente de todo eso, ¿te parece? Sí, muy bien. Bien, dices aquí en este trabajo también que, bueno, algunos de los rastros de esta gente, de este continente Hiperbórea, se pueden seguir en la religión, la lengua, el arte de culturas posteriores. Es así, ¿verdad? Sí. Y enlazando dices que puede ser la Atlántida, más al norte, y quizá una de las pruebas que decía Bruno, nuestro invitado aquí en el estudio de esa Atlántida, sean las ruinas submarinas de Bimini. ¿Tú crees que eso puede ser el resto más cierto, más real de esa civilización? ¿Cuál? ¿Lo de Bimini? Bimini, sí. Yo creo que sí. Yo tengo plena fe en los distintos descubrimientos hechos sobre Bimini, y sobre todo las expediciones últimas que ha hecho Jacques Cousteau en los últimos años de la década de los 70, en lo cual él afirma de que ahí hay ruinas megalíticas. Él descubrió columnas apoyando piedras, más o menos como en Stonehenge y otros sitios megalíticos alrededor del planeta, ¿no? Entonces ahí hay mucho para investigar. Y no es tan extraño de que vamos encontrando restos de civilizaciones en el mar, porque según que nuestros sistemas de investigación modernos mejoran, entonces vamos a poder empezar a encontrar más y más cosas. Y después de todo, no es tan extraño de que ha habido otras civilizaciones tan avanzadas o mucho más avanzadas que la nuestra. No somos los únicos. No creo que es misterioso. Todo está ahí, afuera y aquí. Te emplazo para hablar más extensamente de todo ello. Te despedimos enseguida. ¿Tú crees que hay alguna prueba, como decía Edgar Cayce, en la pirámide, en la Esfinge, en algún lugar del mundo, que pruebe de forma definitiva, valga la redundancia, que este continente existió? Bueno, mira, yo tengo plena fe de que se encuentra en la sala de archivos y que está debajo del Sphinx, a pesar de las opiniones contrarias de la arqueología oficial de Egipto. Y si no la han descubierto ya y no quieren revelar lo que han descubierto, están a punto de descubrirlo. Bueno, ahí está esa afirmación de Robert Goodman, nuestro invitado. Te emplazo dentro de poco en el programa. Vale. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Bruno, te pediría, si puedes, que seamos breves, sintéticos. Hay un montón de temas que queremos tocar, un montón de preguntas siguientes. Triángulos, no solamente existe el triángulo de las Bermudas, existen otros 12 triángulos más donde han ocurrido también extrañas desapariciones, ¿verdad? 12 puntos del globo similares al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es conocido, es el más conocido de todos ellos, de todos estos lugares en donde se producen desapariciones, por una sencilla razón, y es la razón publicitaria. Está en las costas de Estados Unidos y todo lo que allí ocurre aparece a los ojos de los medios de comunicación pues mucho más asombroso y mucho más espectacular de lo que no en realidad es, sino en comparación con otros lugares como el Triángulo del Dragón, muy cerca de las costas japonesas, en donde se han producido, si no el mismo número de desapariciones, sí cuanto menos igualmente extrañas, igualmente misteriosas. Pero hay otros 10 puntos más, 12
en total, a lo largo 5 en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur y otro en cada polo, que presenta una serie de anomalías magnéticas que la ciencia está estudiando y que comienza a comprender y que quizá tengan su razón de ser en la particular forma del planeta, que no es exactamente esférica, sino que está achatada por los polos, que tiene una serie de desviaciones magnéticas en determinados puntos. Quizá estas desviaciones magnéticas sean la causa o una de las explicaciones para estas desapariciones, aunque hay que estar abierto a cualquier tipo de posibilidad. Y estos puntos, uno de estos puntos también nos toca muy directamente, toca, cómo no, la zona de Canarias, la zona del sur de la península y prácticamente llega hasta Baleares. Es otro de esos puntos en donde se producen infinidad de fenómenos extraños, en donde los animales se desorientan, donde las brújulas no parecen indicar el norte magnético, sino el norte geográfico, y en donde se han producido infinidad de desapariciones, sobre todo en el epicentro de este triángulo, más bien rombo, en realidad tendríamos que hablar de rombos porque son la forma de estos lugares, en el epicentro, que es el mar de Alborán, en donde se han producido infinidad de desapariciones misteriosas, y fundamentalmente una ocurrida en los años 70, cuando un avión Grumman de las Fuerzas Aéreas Españolas, con varias personas a bordo, todos ellos militares, sobrevolando la zona, describieron cómo se estaban acercando a algo que ellos describían como un gran sol que parecía que les iba a engullir. Y efectivamente así pareció ser, porque jamás se volvió a saber nada de este avión Grumman. Pero hay un dato curioso que puede ofrecernos alguna pista, y es que quien pilotaba este avión era el capitán Antonio González de Boado, que fue el primer investigador de ovnis dentro del ejército que hubo en nuestro país. ¿Se lo llevaron los extraterrestres? Ni sí ni no. Yo soy incapaz de afirmar algo así. Simplemente me parece un dato anecdótico y no creo para nada en la casualidad. Y quizá tenga que ver una cosa con otra. Fue muy curiosa la historia porque desaparecieron un montón. Al principio, es decir, cuando el Triángulo se hizo famoso, no sé si tienen los datos, de repente no sé si era un avión que de repente desapareció, o un barco, mandaron varios aviones a buscar a ese primer barco desaparecido, desaparecieron, mandaron más, y en el curso de muy poco tiempo hubo ahí increíble cantidad de desapariciones inexplicadas, ¿no? La famosa serie que se inició con el vuelo 19 en el año 1945. Desde esa fecha y en los siguientes 35 años se produjeron varias decenas de desapariciones, y se calcula que han sido unas 1000 las personas de las que jamás se ha vuelto a saber nada y que desaparecieron allí. Es una cifra bastante considerable, pero podemos remontarnos incluso antes, al año 1919, en donde un buque español que había partido de Barcelona con 1.250 personas a bordo, hizo varias escalas en el Levante, posteriormente en Canarias, finalmente en Cuba, y una vez que salieron de Cuba, ya en el Triángulo de las Bermudas, desaparecieron de forma enigmática. Jamás se encontró un solo cuerpo de las más de 700 personas que desaparecieron. Jamás se hallaron las explicaciones a la desaparición de este buque, el Valvanera. Curiosamente, muchas de las personas que iban en él, incluso los responsables de este viaje, tuvieron varias premoniciones de lo que iba a ocurrir. Y ahí están 700 almas perdidas, de las que no se ha vuelto a saber nada, que desaparecieron hace ya 80 años. Muy pocos lo pudieron contar, entre ellos alguien que es muy conocido, supongo, de muchísimos oyentes, sobre todo de los aficionados al deporte, como es el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Nicolás Casaus, que es una de esas personas que se bajaron a tiempo del Valvanera, como otros tantos que se bajaron a tiempo, que iban a llegar a su destino, que tenían el billete hasta el último puerto en el trayecto, y que por razones que ni ellos mismos son capaces de explicar se bajaron antes. Quizá una premonición que les avisaba de lo que les iba a ocurrir en el futuro, o de lo que les ocurrió, como decimos, a los tripulantes de los 5 aviones que formaban parte de ese vuelo 19 en el año 1945, este vuelo que partió de Florida en un vuelo más de reconocimiento. Jamás se volvió a saber nada de ellos, parecieron desorientarse, pero lo cierto es que en ese año, y sigue siendo hasta hoy, fue la labor de rescate y de búsqueda más intensa que se recuerda en los Estados Unidos. Participaron infinidad de barcos, infinidad de aviones, y durante las labores de rescate y de búsqueda, al igual que había ocurrido con el vuelo 19, también desaparecieron algunos de los buques y de los aviones que participaban en estas labores, aunque en el año 1991 se encontraron los restos de lo que para muchos había sido el vuelo 19.
XIX, eran aviones que parecían similares a los que desaparecieron entonces, pero cuando se comprobó las matrículas de estos artefactos se descubrió que no coincidían con los que desaparecieron. Sigue todavía el misterio ahí. De eso te quería preguntar. En la película Encuentros en la tercera fase se postulaba la idea de que alguna de la gente que había desaparecido en esos triángulos volvía a aparecer traídos por seres extraterrestres. Hay gente que piensa que parte de lo que esa película contaba era real y que eso realmente había sucedido. Es decir, gente desaparecida en diferentes partes del planeta en esos triángulos ha vuelto a aparecer traída por seres de por ahí. ¿Cierto esto? Yo soy muy escéptico ante esa posibilidad y prefiero fiarme de otras hipótesis recientes que algunos investigadores han expuesto para explicar las desapariciones. Pero hay que ser realista y objetivo. Hay un dato muy concreto y es la gran cantidad de observaciones de ovnis que se producen antes, durante y después de las desapariciones de muchos de estos objetos, de muchos de estos aviones y muchos de estos barcos. Pero no tenemos una sola prueba definitiva de que uno y otro fenómeno estén directamente asociados, pero sí hay algunas pistas que nos hacen pensar así. Sin embargo, recientemente se efectuó un estudio científico que descubrió la existencia, en concreto en el Triángulo de las Bermudas, de unas grandes burbujas de gas que ascendían desde las profundidades del mar y que subían a la superficie, creando unas inmensas y repentinas olas tras las cuales bajaba todo, es decir, se creaban unas inmensas bolas que absorbían todo lo que estaba no solo en la superficie del mar, sino a varios kilómetros de altura y que posiblemente sean la explicación científica ante este tipo de fenómenos. Y estas inmensas burbujas de gas posteriormente vuelven a sumergirse en el mar, llevando a cientos, a miles de metros todo aquello que han hullido por su camino. Quizá esta sea una explicación racional al fenómeno, pero de momento no la hay que seguir exponiendo hipótesis y tanto esta reciente como la posibilidad de que el fenómeno ovni esté relacionada con estas desapariciones, pues hay que tenerla en cuenta. Posiblemente algunos de estos casos se puedan asociar a esas serpientes gigantes que en ocasiones han atacado a los barcos, pero no las desapariciones de las que estamos hablando aquí, las desapariciones absolutamente enigmáticas y en las que no parece aparentemente aparecer ningún tipo de fenómeno, ningún tipo de animal, ningún tipo de explicación, en donde los barcos y los aviones parecen desaparecer como si hubieran entrado en la nada, en un vacío, en otra dimensión. Es decir, algunos de estos casos sí pueden explicarse por ahí, pero no la generalidad de ellos. Hay relación entre, nos preguntan, el experimento Filadelfia y estos misterios de los cuales estamos hablando de desapariciones. Bueno, es que no sabemos si el experimento Filadelfia se llevó a cabo en alguna ocasión. Insistimos, hay que ser crítico. Era un experimento que pretendía, con medios tecnológicos de vanguardia, hacer desaparecer a todo un buque. Según algunos testimonios, según algunos testigos, eso se llevó a cabo con una serie de problemas a posteriori. No existe ninguna prueba de que eso se llevará a cabo nunca y por lo tanto no creo que por ahí tengamos que buscar la explicación, entre otras razones porque las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son propias de la era tecnológica, sino mucho anteriores, cuando ni siquiera a los presuntos responsables del experimento Filadelfia se les pasaba por la imaginación hacer desmaterializar y posteriormente volver a materializar un buque como era aquel. Ricardo Mayor, que hablaba de esas burbujas que tú has dicho en el Océano Pacífico, ¿hay alguna evidencia de los túneles que se supone que atraviesan Sudamérica y pasan bajo el mar? ¿Alguna evidencia que tenga que ver también con este tema que estamos hablando de desapariciones? Hay entradas en algunos lugares que fueron habitados en su momento por las civilizaciones precolombinas, pero a partir de ahí prácticamente todas las pruebas se quedan en esas entradas, en esas pequeñas cuevas en donde se supone que algunos de estos pueblos llegaron a conocerlas bien, pero hay testimonios, hay escritos, hay leyendas que hablan de que todo el continente sudamericano fundamentalmente está bajo la superficie, bajo la corteza terrestre, prácticamente cruzado por infinidad de túneles que, según algunas tradiciones, llegarían a unir lejanísimos puntos de aquel continente y de ese continente con otros, pero no hay pruebas, tampoco hay pruebas. Hay quien dice que gran parte de todas esas desapariciones de barcos y aviones que se han dado en muchas partes de nuestro planeta son por bases submarinas extraterrestres. ¿Alguna prueba de que haya bases submarinas bajo nuestros océanos, nuestras aguas? Pequeñas evidencias, pero muchas.
muchas pequeñas evidencias que nos pueden hacer pensar así. Y para hablar de este tema hay que partir del sentido común y de la lógica de cualquier visitante espacial, si es que los ha habido en alguna ocasión, que yo creo que sí, visitantes de otros planetas, y que en un momento determinado se habrían planteado la posibilidad de dónde, entre comillas, ¿no?, esconderse ante los ojos indiscretos. Y sin lugar a dudas ese lugar son las profundidades marinas, lugares absolutamente inexplorados por los oceanógrafos, y que suponen sin lugar a dudas el mejor escondite, el mejor escondrijo para posibles visitantes de otros mundos. Y a partir de ahí hay una serie de testimonios, infinidad de ellos, que nos hablan de esferas, de platillos volantes, de inmensos objetos alargados que entran, que salen del mar y que se producen en determinados lugares. No es un fenómeno extendido a todos los rincones del mundo, sino que hay unos puntos muy concretos en donde este número de observaciones se multiplica por infinito. Volvemos a hablar de Canarias, volvemos a hablar de Baleares, se habla mucho de las costas argentinas, de las costas gallegas, que en los años 80 protagonizaron infinidad de sucesos en donde múltiples testigos describían como enormes objetos que posteriormente se dividían en diferentes, como si fueran naves nodrizas que albergaran otros en su interior, y en los años 80 hubo muchísimos testimonios de este tipo de personas que los observaron. Yo recientemente quise hacer un pequeño experimento y era coger los testimonios de avistamientos de ovnis o de OSNIs, que significa objetos submarinos no identificados, anteriores a la era moderna del fenómeno, que se supone nace en el año 1947 a raíz de la observación de Kenneth Arnold, que fue el primero que describió aquello como platillos volantes. Y hay numerosas evidencias, numerosos testimonios en la prensa de la época, en libros de la época, en donde marinos dicen haber observado estos objetos, estas ruedas que pasan bajo la superficie del mar, que en ocasiones salen, que vuelven a entrar, y lo comparé con los últimos avances en el campo del submarinismo, o los primeros avances en el campo del submarinismo. Y la conclusión fue bien clara. Todas las maniobras que describían aquellos extraños artefactos, aquellos extraños OSNIs, para nada se parecían a las torpes maniobras que efectuaban los primeros intentos de submarino, antes incluso de los desarrollados por Isaac Peral. Pero ni siquiera entonces lo que ya describían los testigos estaba mucho, mucho más allá de lo que la ciencia terrestre había sido capaz de lograr. Tocaremos el tema con más profundidad, si te parece, pero para terminar hay quien dice que a lo mejor esa civilización que puede vivir bajo la Tierra no sean extraterrestres, sino gente que se quedó en este planeta o descendientes de una civilización que hubo aquí después de la destrucción. Puede ser cierto que sigan viviendo allá abajo, que de vez en cuando salgan, que cohabiten con nosotros existiendo en este mismo tiempo gente de otro mundo. Es otra de las posibilidades y que no hay que descartar. Volvemos a hablar de la Atlántida. Se dice que algunos de sus supervivientes siguieron viviendo bajo las aguas porque habían desarrollado no solo una técnica suficientemente sofisticada como para lograrlo, sino que tenemos también otra serie de testimonios que nos hacen pensar que quizá el hombre en algún momento determinado, ya lo dijo Jacques Cousteau en su momento, que con futuros cambios genéticos, y ya la ingeniería genética está consiguiendo cosas que hace tan solo unos años nos parecían de ciencia ficción, con futuros cambios genéticos, con futuros cambios orgánicos y corporales, el hombre algún día quizás sea el homo acuático, si pueda habitar bajo los mares. Pero lo cierto es que, aunque nos volvamos a meter en los territorios de la leyenda y del mito, sigue habiendo muchos testimonios, algunos de ellos con buenas evidencias, en donde se ha demostrado que algunos humanos han sido capaces de convertirse en algo así como hombres peces. Está el famoso hombre pez de Liérganes, en Cantabria, del cual existe un acta de nacimiento, un acta de defunción, y en el cual hay testigos que dicen haberlo visto entrar bajo las aguas, desaparecer durante años y volver a aparecer después de haber desaparecido en el norte, en el sur de la península. Y existen documentos, existen testimonios que avalan la existencia de este personaje. También podríamos sumergirnos más todavía en el territorio de la leyenda y hablar de las famosas sirenas, de los famosos tritones, que para algunos investigadores no son los manatíes como se ha asociado a ellos, sino que efectivamente dicen que existieron, porque hay una serie de testimonios, pocos, todo es cierto, pero que nos hacen pensar que quizá estos legendarios y fantásticos seres que tantas leyendas, que tantos mitos han tejido, pues pudieron existir. Hay tiempo para soñar siempre.
El archivo de Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Lo dejamos ahí, si te parece, Bruno. Es bueno dejar que haya algunos misterios todavía por descubrir, ¿verdad? Todavía hay muchos misterios por descubrir. Yo creo que solo quedan hay muchos más misterios que certezas. El planeta, el mar, la tierra, todo nos sigue ofreciendo unas perspectivas maravillosas. La ciencia avanza, pero a medida que la ciencia avanza se da cuenta precisamente de cuál es la realidad. Y la realidad es que lo seguimos desconociendo absolutamente todo. Y atentos en estos próximos años, en estas próximas semanas, meses y años, a ver muchas sorpresas, muchos datos, muchas certificaciones de que esos misterios están ahí, con algunas pruebas y algunas claves, y aquí os lo vamos a contar. Gracias por tu trabajo, Bruno, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos viéndonos y compartiendo este placer por estar en el mundo del misterio. Lo seguiremos haciendo. Gracias. Seguimos, regresamos del mar, de esos diferentes misterios del mar que nos traía nuestro compañero Bruno Cardeñosa en este programa especial de verano. Y más misterios llegan al Espacio en Blanco. Escuchad. No queríamos dejar pasar el verano sin hacer una visita, corta visita, a esa taberna del Derviche, donde está el Derviche Blanco esperándonos. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito, un placer estar estas noches de verano contigo. Sí, señor, también para nosotros. No queríamos marcharnos, que terminara estos programas especiales que estamos haciendo en este mes de vacaciones, de calorcito, de verano, de tiempo diferente, sin que pasaras por aquí a dejarnos alguna de tus píldoras. Recordar que has sacado un libro nuevo. ¿Cómo te atreves a hacer un juicio a Dios? Bueno, la verdad es que yo no me he atrevido a hacer un juicio a Dios, pero sí que es verdad que tomamos parte de un juicio que hubo a Dios en el siglo pasado de un tal Anatoly Lunacharsky. Cojo esa... me baso en eso para construir una novela que, si quieres, ya hablaremos. Ahora me he entendido de ella. Vale, cuando volvamos en septiembre lo hacemos, ¿te parece? Claro que sí. Hoy dos pildoritas quiero que me digas. Empezamos por lo de Pasteur, ¿te parece? Como quieras. Me encanta esta frase. Natalia pone una musiquita y vamos a ver lo que le preguntaban. Sí, decía que podía coger en cualquier parte. Sin embargo, él tenía una fama de milagrero. Nosotros pensábamos cuando decía esto que es que podía cambiar su aspecto a voluntad, que podía cambiar de forma. Sin embargo, él nunca se refirió a su cuerpo, sino a su ego. Yo creo, hermanito, que la vanidad aleja al hombre de Dios y de sus hermanos, y que es peor que cualquier virus o que cualquier bacteria. Yo creo que contra ella, contra la vanidad, el único remedio es querer curarse. Pero el vanidoso, y te lo digo yo por experiencia, está tan a gusto con su mal, con su enfermedad, que no busca la cura. Pequeñas píldoras de sabiduría. Lo que nos sucede, ¿sigues contando aquí? Sí, te acababa contando en este relato que lo que nos sucede, lo que nos ha sucedido y lo que nos va a suceder es la consecuencia lógica de nuestros actos. Que no deberíamos buscar mayor culpables que aquellos que encontramos enfrente del espejo cuando nos miramos en él. Pequeñas píldoras de la taberna del Derviche que uno encuentra en este verano y que nos trae nuestro hermanito. Gracias, te deseo buen verano, que dentro de poquito podamos hablar de ese nuevo trabajo, ese juicio contra Dios, y que sigamos juntos durante mucho tiempo esta nueva temporada. Siempre juntos, hermanitos, soñando juntos, viviendo juntos, viajando juntos. Qué mejor compañía que la tuya. La de toda la gente del Espacio en Blanco que nos sigue y la tuya. Forma de contacto. Pues como siempre, nuestro email rtv.es, @rtv.es, la página de Face de Espacio en Blanco, y si quieren de forma más personalizada, la página de la Taberna del Derviche, o, como tú bien decías, el último libro que hemos sacado, Juicio a Dios, de Editorial Almuzara, un canto quizás para
para ese sentimiento, para despertar ese sentimiento en el alma. Sin duda, deseándole lo estoy. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email si queréis mandar también algo para el Derviche. Buen verano, te veo prontito dentro de nada en esta nueva temporada que estamos a punto de iniciar. Que Dios te bendiga, hermanito, y un abrazo a todos los blanquitos y feliz verano a todos. También para ti, te veo prontito. Hasta pronto. Un abrazo. Hola, soy Carlos Canales. Dentro de muy poco tiempo, hará 25 años, que Miguel nos llamó a Jesús Callejo y a mí, que acabábamos de terminar nuestro primer libro, Duendes, el primero de la trilogía Seres Mágicos de España, para participar y colaborar en su programa de radio. La verdad es que a mí personalmente me hizo mucha ilusión, porque era la primera vez en mi vida que iba a un programa de radio, cosa que habitualmente y de manera frecuente él y yo recordamos. Después del tiempo pasado, y a pesar de todas las circunstancias y vaivenes que da la vida, Miguel siempre ha contado conmigo, ya sea cuando colaboraba con Jesús Callejo, como después con socios míos, como Juanjo Revenga, o más recientemente con Miguel del Rey. Y cada vez que tenemos una novedad, un libro, un proyecto, no ha dudado nunca en avisarnos, en llamarnos y en compartir con nosotros la posibilidad de, ofrecernos una ventana al mundo a través de su programa. Durante todo ese tiempo es evidente que Miguel se ha convertido, sin lugar a dudas, no solamente en uno de los grandes periodistas del misterio, de la divulgación, de los enigmas que hay en el mundo a nivel español, sino también a nivel internacional. Y más recientemente, con las nuevas tecnologías y fenómenos como los podcasts, queda ya muy claro, más allá de los sistemas tradicionales de medición de audiencias, que Miguel es uno de los grandes periodistas que tiene España a nivel nacional e internacional. Así que, buena suerte y que sigas felizmente tu camino porque te lo mereces. Gracias, amigo. Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Regresamos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los enigmas y de los misterios. Aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional. Y el espacio en blanco se vuelve a abrir ante todos nosotros. Como siempre, la gratitud a todos por estar ahí, en directo, los que seguís la emisión en Radio 1 y Radio 5. A todos los que estáis conectados en la radio online en cualquier parte del planeta y a todos los que nos descargáis en el podcast, gracias por hacerlo. Saludos desde España a todos. Y vamos con más temas en este segundo tiempo. Hace mucho tiempo que dejamos de creer en ellos, pero siguen estando ahí. Nos referimos a esos seres elementales de la naturaleza que nos acompañan en silencio. El mundo moderno, con sus ruidos y prisas, se ha olvidado de ellos, pero según cuentan, tienen su sitio olvidado y oculto en este planeta. Nos referimos a las hadas, a los duendes y a los gnomos, y esta noche tenemos a un maestro para hablar de todo ello, Jesús Callejo. Con él, con ellos os dejamos disfrutarlo. Son los habitantes de los otros mundos. Hay muchos más de lo que parecen y son mucho más reales de lo que creemos. Habitan cerca de nosotros, compartiendo nuestro mundo. Y a pesar de lo que podamos pensar, son mucho más reales de lo que creemos. Son los seres imposibles, los trasgos, los gnomos, los elfos. Conocerlos será nuestra intención en los próximos minutos. Ahí estaba esa primera introducción. Hay muchos más seres invisibles, extraños, desconocidos de lo que parecen. Y esta noche vamos a hablar con uno de los mayores expertos. Se llama Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. Hola, Miguel. Buenas noches. Tremendo placer estar de nuevo contigo. Igualmente. Compartiendo estas noches. Jesús es uno de las personas que más sabe de todos estos asuntos. Yo no sé, ahora le vamos a preguntar por qué se metió a ello. Es autor de una trilogía que se llama Guía de los Seres Mágicos de España, editada por EDAF, en la que hablaba de duendes. Uno de ellos, ¿eras el primer tomo, duendes? Sí, el primero fue duendes. El segundo eran las
hadas y terminó con los gnomos y otros espíritus masculinos de la naturaleza. Y luego escribió Seres y lugares en los que usted no cree, editado por Editorial Complutense, Claves para un enigma, un montón de lugares y de cosas que luego vamos a descubrir. La España extraña, que escrita también con otro compañero, Javier Sierra. Prólogo de Atienza y la historia oculta del mundo vegetal. ¿Ese no lo conocía yo? Sí, bueno, esto fue una colección de libros que se llamaba Al Otro, publicado por Aguilar, que tuvo una efímera existencia y bueno, pues al final se decidieron eliminar toda la colección, no porque no se vendiera, porque la verdad es que en pocos meses se vendieron más de 3.000 ejemplares y no solo de mi libro, sino de otros libros, entre ellos también colaboraba Javier Sierra, Enrique de Vicente. Y al final, bueno, pues por política editorial decidieron pues eliminar un poco toda esta edición, liquidarla, y por eso ya no se encuentra, ¿no? Bueno, ahí queda un poco como recuerdo de una pequeña incursión que hice pues dentro de las leyendas del mundo vegetal, pues adentrándome por qué algunos árboles, algunas plantas tienen ese carácter mágico de forma inmemorial, ¿no? Y también has escrito una guía sobre un Madrid y el Madrid insólito, que seguramente te emplazo para hablar en otro momento de ello, si te parece. Perfecto. Jesús, ¿por qué te metiste tú? Bueno, primero, ¿existen los duendes, los gnomos y las hadas? A ver, los hay, los Hombre, como los espero que sí, porque si no, fíjate la cantidad de horas que me he tirado buscando documentación para hacer esta trilogía, que bueno, pues contando las páginas de los 3 libros, pues pueden llegar perfectamente a las 600 páginas, y eso fueron 5 años de trabajo. Pues hombre, espero que existan, porque si no me daré la sensación de perder muchísimo el tiempo. Hombre, personalmente sí creo que existen, a pesar de que nunca los he visto. Son libros que no hablo de experiencias personales, son libros, bueno, pues de documentación pura y dura, libros de ensayo, libros de bibliografía, a pesar de que también hay testimonios actuales de gente que me ha contado espontáneamente su caso, ¿no? Entonces al final llegas a un poco a la conclusión de que, bueno, no solo este tipo de seres de la naturaleza son propios de España, sino del resto del mundo, y no también de Europa, donde los más conocidos, sabes, que son los de la tradición anglosajona y también de la germánica. La gran sorpresa que me llevé cuando me metí ya a fondo con estos libros es que veíamos que muchas de las pautas que tenían nuestros duendes, hadas y gnomos, con los miles de nombres que también reciben aquí en España, lógicamente no solo se llaman así, sino de otras muchas maneras, pues vimos que tenían las mismas condiciones, pautas, comportamientos que el resto de los seres elementales, ya no digo de Europa, sino del mundo, ¿no? Entonces, claro, al final llegas a una conclusión como muy evidente y muy lógica, de todo el mundo se ha puesto de acuerdo para mentir y contarnos las mismas fantasías, o realmente sí estamos hablando de un sustrato real, es decir, de una especie de civilización paralela que de alguna forma pues interactúan con los seres humanos en momentos determinados y adquieren esa forma humanoide, que es la que después pasa a formar parte de las leyendas y de los relatos. Eso te lo debería preguntar más adelante, pero hay quien dice que estos seres no los vemos o han dejado de existir o no existen tantos porque nos hemos cargado su mundo, que es la naturaleza donde vivían, y porque solamente miramos la televisión y poca cosa más, no miramos... Hombre, esa es una de las teorías románticas, es verdad. Fíjate que esto está un poco también en consonancia con lo que decía el autor de Peter Pan, comentaba dentro de su obra, que es una obra no solamente infantil, sino que también tiene otro tipo de lecturas mucho más simbólicas. Pues el autor de Peter Pan comentaba que cada vez que un niño no cree en las hadas, cae muerta una de ellas, por eso van quedando tan pocas. Entonces, es verdad que hay una cierta consonancia en pensar que las hadas, los duendes, en fin, estamos hablando de espíritus elementales de la naturaleza, han dejado de existir por una sencilla razón, porque al ser seres tan vinculados a la naturaleza y los humanos ser tan propensos a cargarnos en la naturaleza, pues bueno, de alguna manera también nos estamos cargando la vida, tanto manifestada como inmanifestada, que puede haber en la naturaleza. Desde luego es una de las teorías que yo comparto en parte, y valga la redundancia, porque si es verdad que estamos hablando de la consciencia de Gaia, de la consciencia del planeta Tierra, que serían este tipo de espíritus, ya digo que da igual los nombres, lo que importa son sus manifestaciones, y esas existen en todo el mundo, las manifestaciones de que seres inteligentes, seres invisibles, pululan a lo largo y ancho de toda la naturaleza, y sobre todo la naturaleza virgen, donde el hombre todavía no habrá dado con su presencia y ha puesto su huella, ¿no? Entonces es cierto que esa consciencia de alguna forma se manifiesta con una serie de, bueno, pues de transgresiones que este tipo de elementales hacen en nuestro mundo, como puede ser, y eso comentaba por ejemplo algunos videntes, en algunos fuegos provocados precisamente para eliminar un poco bueno, pues la presencia humana. Es como delimitar un poco su terreno sagrado, que eso es uno de los tabúes más reiterativos que tiene la gente menuda, el que se preserve siempre su espacio natural. Ellos son los que tienen que tomar la iniciativa de entrar en nuestro mundo, en el mundo humano, no los humanos los que tomen la iniciativa para entrar en el suyo. Y entonces siempre se ha comentado que son, pues bueno,
los verdaderos defensores de la naturaleza, los enemigos de los leñadores, de los cazadores indiscriminados, de aquellas personas sobre todo que no están en armonía, que no están en conciencia pura con la naturaleza. De ahí que el concepto del bien y del mal para ellos sea tan relativo, no tan absoluto y tan maniqueo como para los seres humanos. Ellos son buenos o malos en función de nuestro comportamiento con la naturaleza y por lo tanto con los espíritus que viven en esa naturaleza. El archivo de Espacio en Blanco. Jesús, tú los has llamado gente menuda. ¿Gente menuda? La gente menuda, sí, es uno de los nombres que reciben, de los muchos nombres que recibe. También se les llama el pueblo apacible, en fin, los seres invisibles, la gente menuda, la gente tranquila, la familia rubia. En fin, tienen distintas denominaciones según estamos hablando de las leyendas de Gales o de Irlanda, de Escocia, de Bretaña. En fin, son distintos nombres. Todos ellos tienen un denominador común, da igual como lo llamemos. El hecho de que se le llame la gente menuda es porque su tamaño, por lo general, suele ser más bien pequeño, pero no siempre es pequeño, ¿eh? Hay veces que tienen un tamaño pues bastante más grandecito. En este sentido hay una anécdota de un investigador que era Walter Bendt, cuando estuvo recogiendo todas las leyendas sobre estos seres en Bretaña, pues se encontró con uno de los informantes que una vez que le interrogó sobre las características de estos seres que había visto él, el informante, le dijo que a su vez este ser que había visto, este ser perteneciente a la gente menuda, le comentó que bueno, que ellos son más grandes de lo que parecen, y el ser que se le presentó tenía más o menos 1 metro de altura, son más grandes, pero que tienen una cualidad, que son capaces de engrandecer a los pequeños y de empequeñecer a los grandes. Por lo tanto, tienen unos poderes tan ilimitados que si los seres humanos realmente fuéramos conscientes de esos poderes que ellos tienen, y estamos hablando de seres que normalmente viven en los subterráneos, en las partes menos conocidas y más inaccesibles del planeta Tierra, si fuéramos conscientes del poder que tienen, realmente los seres humanos tendrían otra consideración y otro trato hacia ellos. Y la primera premisa, además, que ellos ponen, y además si quieres podemos contar después una anécdota bastante significativa, es que están bastante alarmados por los seres humanos, ¿no? Un poco porque de alguna forma estamos conviviendo en el mismo espacio geográfico, estamos hablando de civilizaciones paralelas, en el mismo espacio geográfico, pero en un tipo de dimensiones que no nos podemos ver unos a otros. Entonces, la primera premisa es que creamos en ellos. Para que este contacto algún día se manifieste, sea importante y por lo tanto sea efectivo, tenemos que creer en ellos. Ellos siempre nos han dicho que están ahí esperando ese momento oportuno, pero se tienen que dar las condiciones adecuadas. Una de las condiciones adecuadas, lo repiten muchísimo, es que creamos en ellos. Si no, desde luego ese contacto va a ser imposible. Ya. Hablamos luego, si te parece, de ese posible contacto y empezamos a definirlas. Tú has escrito una trilogía hablando de hadas, gnomos y duendes. Empezamos por las hadas. ¿Qué son? ¿Dónde viven? Es un poco como nos han contado. Sí, realmente, los tres de alguna forma participan de las mismas características, de los mismos requisitos. Estamos hablando un poco de esos espíritus de la naturaleza y por eso siempre se les ha llamado elementales, ¿no? Espíritus elementales de la naturaleza, porque de alguna forma participan de los 4 elementos conocidos de la naturaleza, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Eso no quiere decir que sean los seres que nos han descrito por el folclore y las leyendas tradicionales. Yo, pues a lo mejor porque les he estudiado tanto, soy más partidario de otro tipo de teoría como mucho más metafísica, mucho más espiritual. No estamos hablando de seres de carne y hueso, de seres que puedas ver, a pesar de que se pueden transformar y materializar de esa forma, ¿no? Sino que estoy, fíjate, un poco más en consonancia con lo que dijo una de las personas también que creó uno de los casos más polémicos dentro del mundo de las hadas, que fueron las hadas de Cottingley en el año 1917 en un poblado de Inglaterra, y que además hace poquito se ha hecho una película. ¿1917? En 1917 ocurrió este incidente. Cuéntanos. En plena Primera Guerra Mundial es cuando además tomó partido y se implicó totalmente pues uno de los escritores más conocidos entonces y ahora, que era Arthur Conan Doyle, el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes. Realmente hay 2 películas, una británica que realmente no contaba exactamente esta historia de las hadas de Cottingley, y ya, se titulaba así, Fotografiando hadas, pero tomaba un poco como partida aquel incidente supuestamente real, pero después contó una historia totalmente marginal, ¿no? Sin embargo, sí ha salido una película americana que de alguna forma se basa en los hechos que acaecieron en 1917 en esta localidad inglesa de Cottingley, ¿no? Que se titula Un cuento real, un cuento de hadas, una historia real, creo que es el título de la película. Bueno, pues una de las protagonistas, que eran 2 niñas pequeñas, pequeñas, una tenía 14 años, otra tenía 10 años, que aseguraban haber fotografiado hadas en el estanque de Cottingley, donde ellas vivían, ¿no?
Y cuando fueron interrogadas durante muchísimo tiempo, porque es uno de los casos más polémicos que más tinta ha hecho correr, porque claro, cuando se ha desvelado casi de una forma definitiva ha sido pues a finales de los años 70, y estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 1917, o sea que fíjate la tinta que corrió. De hecho, empeñó todo su prestigio Arthur Conan Doyle, y al final, pues los hechos y los datos pues demostraron que su prestigio quedó bastante en entredicho, porque estábamos hablando de unas fotografías que fueron falsas. Lo curioso del tema es que a pesar de que las fotografías se demostraron que eran falsas, y ya te digo que había mucho que hablar sobre el asunto, ellas siempre aseguraron, incluso cuando ya eran mayorcitas, que vieron realmente hadas. Y cuando le preguntaron en una de las entrevistas que le hicieron a la BBC a una de ellas, bueno, pues cómo eran estas hadas, ¿no? Un poco la pregunta que tú me has hecho a mí, y te contesto con la respuesta que ella dio. Y además me pareció una respuesta de lo más oportuna, y posiblemente una de las mejores respuestas que definen lo que es la naturaleza de las hadas, ¿no? De estas entidades femeninas féricas. Dijo que eran entidades que tenían movimiento, color y sonido, y que ella no las podía describir de otra manera porque sencillamente se le escapaba a su entendimiento y con las palabras que ella tenía para poder definir la vibración que notó cuando estuvo en presencia de estas entidades femeninas, ¿no? Ya digo, el hecho de que las definiera como entidades con movimiento, color y sonido, que de alguna forma podían adoptar esta forma antropomorfa, ¿no? Que después ha sido muy clásica en los cuentos de hadas, a mí me parece reveladora, porque estamos hablando de entidades energéticas como núcleos de luz, que por una serie de poderes, que lógicamente desconocemos, porque estamos hablando de esa civilización paralela a la nuestra, pues pueden adoptar la forma y la figura que ellos quieran, ¿no? De ahí que sea tan difícil siempre averiguar y conocer su naturaleza, porque aparecen de distintas maneras y cuándo y como ellas quieren, a través de una serie de puertas inducidas, de áreas de incursión, en fin, otro de los temas también apasionantes de cómo aparecen y cuándo aparecen. Pero que los oyentes tengan claro que estamos hablando de entidades energéticas que en cualquier momento pueden adoptar la forma que ellas quieran. Pueden tener alas o no pueden tener alas. Eso es otro de los tabúes un poco y de los mitos que se han establecido a lo largo de muchísimos cuentos de hadas, de muchas tradiciones, incluso de las películas de Walt Disney, pero la gran cantidad de apariciones que ha habido de hadas, por ejemplo, casi ninguna son descritas como seres alados, ¿no? Con hadas con alas. Entonces eso es muy significativo. Pueden aparecer como ellos les dé la gana. De ahí que sea tan difícil catalogarlas, estudiarlas y, lógicamente, clasificarlas. ¿Y viven un poco en convivencia con los duendes y los gnomos? ¿Tienen algún lugar físico? Ahí está, el lugar físico sería el mismo que el nuestro. Esto también es otra de las paradojas. ¿Poder estar aquí en este compartiríamos, estudio? No tanto en este estudio, no tanto en hace este falta estudio. algo natural. Claro, estamos hablando de que compartiría el mismo espacio físico que nosotros. Nosotros, ¿dónde estamos viviendo? Pues en el planeta Tierra. Y, lógicamente, cuando hablamos de una civilización paralela, si es verdad, todas estas tradiciones que han llegado a nosotros no quiere decir que estén viviendo en otro planeta distinto. Estarían en el mismo espacio geográfico y físico que nosotros. Lo que pasa es que en una vibración totalmente distinta que nosotros no podemos captar con el ojo humano. Ya sabes que con el ojo humano podemos captar una determinada vibración, una longitud de onda muy concreta, que por encima y por debajo de ella pues no podemos distinguir pues de determinados contornos, igual que pasa con nuestro oído, no podemos oír determinados sonidos, ¿no? Cosa que sí pueden hacer algunos animales. Bueno, pues estarían en una longitud de onda que lógicamente nosotros no podríamos verlas, pero no quiere decir que estén en todas las partes. Estamos hablando de una determinada fauna astral muy concreta que serían los seres elementales. Hay muchos más habitantes del astral, que son los fantasmas, que son posiblemente los extraterrestres, los intraterrestres, en fin, muchísima fenomenología que de alguna forma está implicada con esto de lo que estamos hablando. De ahí otra de las premisas por lo cual es tan difícil llegar a estudiar a estos seres, porque también interactúan con otros muy parecidos y actúan de una forma tan similar que al final ya no sabemos si estamos en presencia de un duende, de un íncubo, de un extraterrestre enano cabezón o de qué, ¿no? Igual que cuando pasa con las apariciones marianas de la antigüedad, pues, de ahora mismo, las apariciones de la Virgen, pues se parecen muchísimo a las apariciones féricas de la antigüedad. O sea, tienen una serie de connotaciones que nos hacen dudar si realmente estamos en presencia del mismo fenómeno, pero con distintas apariencias. Eso te iba a preguntar. ¿Las hadas siempre son una figura femenina? Sí, claro, por eso son hadas. Es decir, las hadas son espíritus femeninos para distinguirlo de otros espíritus masculinos. Y mucha gente lo puede estar confundiendo, lo acabas de apuntar ahora mínimamente, con una aparición de la Virgen, porque aparecen en un árbol, en zonas siempre naturales, claro, y a veces son un tipo de fenómenos que está asociado a este tipo de apariciones, ¿no? Efectivamente, Miguel. Eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, de las muchas, como ya estamos apuntando aquí, ¿no? Que me llamaron la atención. Una era esta, ¿no? Uno de los libros que apuntaste al principio, cuando me has presentado, que era el de Seres y Lugares en los que usted no cree, que no por casualidad se subtitula Claves para un enigma, pues uno de las piedras angulares de ese libro es la comparación
de las apariciones marianas con las apariciones féricas, ¿no? Féricas, que es un adjetivo que siempre se relaciona al mundo de las hadas. Eso nos llamó la atención porque veíamos que había una serie de características, de pautas, que se mantenían tanto en unas apariciones como otras, con unas diferencias muy básicas. Antes ocurrían en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XII, las apariciones de hadas, y ahora las apariciones marianas desde el siglo pasado y sobre todo en el siglo XX, pues bueno, son verdadera legión, ¿no? Y empezamos un poco a analizar, junto con Carlos Canales y yo, ¿no?, que fue el coautor también de Seres y Lugares en los que usted no cree, empezamos a analizar por qué se daban estas similitudes y qué había de verdad un poco en esto, ¿no? Claro, rápidamente nos dimos cuenta de que eran dos fenómenos, en muchos de los casos, no siempre, por eso no se podían también llegar a categorías absolutas. Eran dos fenómenos muy similares. Eran apariciones que siempre estaban muy vinculadas a la naturaleza, se aparecían normalmente en la copa de los árboles, al lado de arroyos, de ríos. Se daba también una característica muy, muy genuina, que en el momento que aparecía tanto un hada como una supuesta aparición mariana, ese agua, esa fuente se convertía en milagrosa, adquiría ya un carácter sagrado, el lugar en sí ya adquiría un carácter sagrado, que era pues algo lo que muchísimos de los mensajes de las apariciones marianas pues se encargan en recalcar, ¿no? Que en ese lugar se construye una ermita, se construya, en fin, un templo donde se les dé culto, y además en las aguas de ese manantial, siempre hay un manantial cercano, pues se convierten en milagrosas y son propicias para curar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Pues eso también ocurría con las apariciones féricas, algo que también nos llamaba muchísimo la atención. El tipo de comunicación que había con los testigos nunca era verbal, sino telepático, no movían los labios. Era lo mismo también con las hadas. La apariencia externa de las dos manifestaciones era muy similar, es decir, entidades de luz femeninas que irradiaban también pues una especie de transparencia y de luminosidad que podía incluso hacer daño a la vista. Había un sonido alrededor que también era muy significativo, una especie como de zumbido de abejas, que siempre es muy representativo de cuando hay un tipo de aparición, ¿no?, sobrenatural, da igual que sea una aparición mariana o una aparición incluso ufológica, hay un tipo de sonido como un estado, una frecuencia por la cual se accede un poco al mundo nuestro, ¿no?, a que se manifiesten dentro de nuestro mundo tridimensional. Por supuesto, si es verdad lo que nos comentan las tradiciones de que estamos hablando de seres interdimensionales, pues por supuesto que tendrán pues a lo mejor 5, 6, 7 naturalezas, incluso lo que nos dicen ahora los físicos de las partículas actuales, ¿no?, que tenemos hasta 10 dimensiones en este mundo, pues lógicamente no podemos llegar a vislumbrar toda la repercusión y toda la manifestación física y psíquica de estas entidades. Pero sí lo que nos llega a nosotros, aquellas muestras que nos llegan a nosotros, recogiendo una por una, pues eso, se pueden llegar a comparaciones tan claras como estas que te he dicho, y posiblemente muchas más, ¿no?, que nos hacen pensar que posiblemente estemos en una mutación del fenómeno, es decir, entidades de luz, entidades femeninas, siempre muy vinculadas a la naturaleza. No por casualidad muchas de las apariciones de la Virgen María se manifiesta como la gran señora, la madre de la tierra, la reina de las flores, en fin, tiene una serie de parangones y de metáforas que las asocia directamente un poco con lo que es la conciencia de Gaia. Y ya sabes que muchas de las interpretaciones, incluso psicoanalíticas, simbólicas, iniciáticas que se han hecho de la Virgen María, es asociarla un poco a esa conciencia manifestada de Gaia, del planeta Tierra, ¿no? Pues eso mismo se decía también de las apariciones de las hadas. Por lo tanto, tirando del hilo, este hilo de Ariadna que te estoy ahora mostrando, pues lógicamente llegas a esas conclusiones fáciles. Pero también se puede llegar lo mismo con los duendes y otro tipo de manifestaciones como eran los íncubos de la mitología medieval, y lógicamente con las entidades cabezonas, macrocéfalas y de ojos rasgados de muchos de los supuestos tripulantes de ovnis, de los que también dicen ser testigos algunos de los seres humanos, y que curiosamente coinciden, ya te digo, con las características de esos trasgos, de esos folletes, de esos duendes que también en la mitología española abundan tanto. Antes de seguir hablando de duendes y de gnomos, antes de terminar con las hadas, aunque tiene mucho, no hay mucho para hablar todavía de ellas, ¿tienen poderes estos seres? ¿Tienen esa varita mágica que de repente te toca y como cuentan? Y cuéntanos un caso de hadas, un caso real que ellas... Hay muchos tópicos alrededor de las hadas y lógicamente, pues bueno, lo de la varita mágica es otro de los tópicos pues también muy influido por las películas de Walt Disney, que Walt Disney sí que era un buen iniciado y conocedor de estos temas, pero lógicamente la varita mágica, por ejemplo, en las leyendas españolas no aparece, pero sí aparece una especie de bastón o de picaya que llevan las hadas, las anjanas, por ejemplo, las anjanas cántabras o las hanas asturianas, pues se suelen mantener con un palito, con una especie de bastón, que en su extremo hay una estrella, ¿no? Y esa estrella es la que le permite hacer una serie de virtudes o de poderes benéficos a los seres humanos que se encuentran a su paso. No es una varita mágica, pero qué curioso que haya esa similitud, a pesar de que los que recogieron estas leyendas sobre anjanas y sanas pues no sabían nada de estas películas de Walt Disney, porque estamos hablando de leyendas del siglo pasado, ¿no?
Hombre, mira, te voy a contar un caso que ocurrió en este siglo, además, muy espectacular, en el sentido de que todavía se sigue manteniendo esa fundación, ¿no? Ocurrió todo en la comunidad de Findor, en el año 1962, pues hubo una iniciativa por parte de una serie de humanos. ¿Estamos hablando en Europa, en Gran Europa, sí, estamos hablando de Escocia. En las costas de Escocia, en Findor, pues un matrimonio, que era dos esposos, Elaine y Peter Cady, junto con una amiga de este matrimonio, Dorothy McLean, pues decidieron asentarse en el año 1962 en pues en la costa más árida y más tempestuosa, por decirlo así, porque era la que estaba más azotada por los vientos de Escocia, llamada Findor. Y allí, bueno, pues empezaron a hacer sus meditaciones, tenían una especie de comunidad suya, muy sui generis, y quisieron ponerse en contacto un poco con los espíritus de la zona, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo les había aconsejado que lógicamente no se asentaran allí porque era de lo peorcillo respecto a la productividad que podían tener aquellos terrenos, ¿no? No obstante, ellos, pues bueno, se mantuvieron un poco firmes en su idea. Y después de un cierto tiempo de meditación, intentar ponerse en contacto, ya te digo, con las entidades, con los seres de poder de esa zona, pues una de ellas, en concreto empezó Dorothy McLean, dijo que había entrado en contacto con uno de los ángeles que allí habitaban, que ella la denominaba Deva. Los Devas serían como una especie también de categoría de los espíritus de la naturaleza, pero ya no tan elementales o tan inferiores, sino unos espíritus superiores de la naturaleza. Dentro de la mitología, entre comillas, cristiana, se asociarían a los ángeles, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que después hay muchísimas categorías. Bueno, los Devas serían uno de ellos, es una palabra sánscrita que significa los resplandecientes y no por casualidad se llaman así, ¿no? Y entonces lo sorprendente es que a partir de entrar en contacto con los Devas, y había muchísimos Devas, porque estaba el Deva de los olmos, el de los cipreses, el de los sauces, los Devas de las flores. En fin, cada uno tenía como un espíritu protector. Entonces empezaron a entrar en contacto con estos espíritus de la naturaleza y a partir de ese momento les empezaron a dar una serie de instrucciones de cómo deberían plantar un huerto para que aquello fructificase. Y lo que era un terreno totalmente árido, en fin, un erial y totalmente desaconsejable para cualquier práctica de agricultura, pues a los pocos meses empezó a convertir aquello pues en una especie de jardín. Algo que asombró tanto a los vecinos que tenían alrededor que les empezaron a preguntar el secreto, ¿no? El secreto no era ni más ni menos que pedir permiso y dejarse aconsejar por estos espíritus de la naturaleza, que son los que realmente sabían cómo había que cultivar las hortalizas, las plantas, en fin, cualquier cosilla de estas, de una especie de agricultura biológica que se llamaría ahora, ¿no? Ya te digo que lo sorprendente es que aquello que empezó como una comunidad, la comunidad de Findor, que también se llamó la comunidad planetaria, pues todavía se mantiene. Es algo que se puede visitar incluso ahora. Se puede visitar, ahora es una fundación. A finales de los años 70, primeros de los 80, ya tenía 300 personas que estaban totalmente comprometidas y, lógicamente, ya no utilizan solo ese mismo sistema de ponerse en contacto con los espíritus de la naturaleza, con los Devas, sino también otro tipo de técnicas. Pero lo sorprendente es que esta iniciativa de pueblo planetario, de pueblo ecológico, surgió, y eso sí está comprobado, pues por los consejos que estaban dando los espíritus de la naturaleza, que son los que dijeron a Dorothy McLean cómo había que hacer las historias a través de la meditación. Y precisamente una de las cosas que le dijeron es algo que te comenté al principio, que primero hace falta creer en ellos, y a partir de ahí que ellos están, pues de alguna forma, bueno, pues muy dispuestos a una iniciativa de comunicación por parte de los humanos, ¿no? Y si realmente están ahí, no están sencillamente para hacernos la puñeta, sino para hacer lo contrario, para ayudarnos. Entonces lo que se mostró en la comunidad de Findor es que cuando hay armonía, cuando hay ganas de creer en ellos, cuando se sabe que hay otras fuerzas de la naturaleza que aunque no vemos y no controlamos, están ahí, entonces los resultados pueden ser tan prodigiosos como lo que ocurrió en Findor y que ahora mismo cualquiera que quiera ir a Escocia puede ver y comprobar con sus propios ojos. Hemos hablado mínimamente de las hadas, esos seres que están ahí. Duendes y gnomos, ¿la diferencia entre unos y otros? Pues mira, son duendes, más feos, según veo aquí en torno. Sí, los dos son bastante feos en general, son más que feos, grotescos. Es un poco el calificativo que se les podría dar, ¿no? Son bastante grotescos en el sentido de que lógicamente no tienen la fisonomía humana de los conceptos de belleza o de fealdad que nosotros podemos considerar, ¿no? Entonces serían grotescos. La diferencia básica es que los duendes, que además procede un poco etimológicamente de la palabra duendo, el dueño de la casa, serían aquellos seres que se manifiestan en las casas humanas, en los hogares. Y los gnomos serían, pues, como palabra genérica, a pesar de que es una palabra que se inventó Paracelso, en fin, en el siglo XVI no existía, pero serían aquellos otros espíritus masculinos de la naturaleza que no tienen determinadas inclinaciones o curiosidades por conocer la vida privada de los seres humanos y que los rehuyen todo lo que pueden, se marchan a la naturaleza más salvaje
y son bastante huraños y bastante hoscos con la presencia humana, ¿no? Ya te digo, a diferencia de los duendes que sí, pues posibilitan un poco esos encuentros, y de ahí que la mayoría de las leyendas y los relatos folclóricos que existen sobre estos elementales sean de duendes, es decir, de duendes de aquellos que están en las casas cambiando las cosas de sitio, tirando la harina, haciendo la puñeta a los animales, haciendo cosquillas a los niños, en fin, todo ese tipo de duendadas, ¿no? Y de trastadas, de ahí que también se les llamen en algunos casos trasgos, pues que es muy propio de estos seres de naturaleza pues tan perversa y tan duendil, ¿no? Ya te digo, a diferencia de los gnomos, que esos otro tipo de seres, ya te digo, mucho más huraños, y que incluso tendrían sus determinadas familias, que después si quieres comentamos algo de ellos. ¿Alguna historia de duendes que nos puedas contar? Hombre, historias hay muchísimas, incluso historias actuales. Uno de los libros también que mencionaste al principio, que era Un Madrid insólito, guía para dejarse sorprender, se subtitula, pues ahí me hice eco de muchísimas leyendas, no solo de duendes, por supuesto, sino de cuevas encantadas, de palacios, de vírgenes milagrosas, en fin, de muchísimas cosas que se hablan en el libro de Madrid. Y una de las cosas que sí recogí de primera mano fue una historia de duendes en una casa que ahora mismo pues estaba ocurriendo, o por lo menos ocurría cuando yo recogí ese caso, ¿no? Que está entre Algete y Alalpardo. Entonces me contó esta familia que ellos pues parece que tenían lo que era una presencia de duendes. ¿Cómo lo describí? Claro, te digo que era una presencia de duendes por las manifestaciones que tenían estas presuntas entidades duendiles, como el aspecto físico, porque en un momento dado la dueña de la casa sí logró ver a estas manifestaciones duendiles, ¿no? Entonces, en principio me contaban que una de de la fenomenología extraña que ocurría en su casa es que esta familia tenía muchos perros, y los perros, lógicamente, son muy sensitivos a presencias paranormales, ¿no? Sea del tipo que sea. Entonces estaban muy nerviosos, notaban que había algo allí, miraban fijamente a una dirección que los dueños de la casa no veían nada. Los sensores que tenían en la casa, los sensores de alarma, pues se disparaban pues a voluntad, sin que nadie interviniera allí, como si alguien hubiera pasado, algún tipo de presencia energética hubiera pasado y hubiera saltado esos sensores. En fin, había una serie de cosas que desde luego eran bastante anómalas y que allí ningún ser humano podía hacer aquello, ni por supuesto los perros tampoco, ¿no? Y me contaba esta mujer que un buen día, además muy cerca de las Navidades, pues ella estaba desvelada, a las 3 de la mañana se despertó, no podía dormir y bajó al salón. Entonces cuando baja al salón, había una especie de penumbra, ¿no? Pues encontró en la ventana, al lado de la ventana, que tenía un jarrón con crisantemos de plástico, no naturales, pero crisantemos de más o menos, dice que el jarrón junto con estas flores de plástico, estos crisantemos, pues tendrían una altura aproximada de unos 50-60 centímetros, pues encontró a su lado 3 seres que dice que se parecían muchísimo a los seres que yo había descrito en el libro de duendes, porque ya conocía mis obras anteriores. Entonces la llamó la atención porque eran seres muy bajitos, más o menos tenían la altura de estos 50 o 60 centímetros, que tenían una especie de gorro, de caperuza roja, y que estaban hablando entre ellos, pero con un lenguaje, por lo menos en un tono de voz, que ella no llegó a descifrar ni ser inteligible, por lo menos para ella, ¿no? Hasta que en un momento dado se dieron cuenta de su presencia, y en ese momento esta mujer la entra como una especie de sopor, cae en una especie de trance, sin ella quererlo, porque era consciente y sabía que no estaba dormida, y ese sopor, que debió durar instantes de segundo, fueron suficientes para que esas 3 entidades que estaban al lado del jarrón desaparecieran, y ella al final se quedó con la duda si realmente aquello lo había soñado o aquello fue real. Dicen que existen, aunque muchas veces no podamos verlos. Esta era una historia que nos contaba Jesús esta noche. Duendes, ¿son malos? ¿Hacen daño? O depende un poco, como decías antes, de cómo nos portemos con ellos. Porque en muchos casos de casas encantadas, la verdad es que ocurren cosas tremendas por ese duende que dicen que habitan en la casa. Claro, lo que pasa es que hay otro tipo de fenomenología, pues, en fin, bastante paralela, y que siempre se las asocia un poco a los duendes, aunque no son fenomenología duendil. Hombre, los duendes no son buenos ni malos. Yo creo que se les podría aplicar pues un calificativo que sería éticamente neutros. Es decir, son buenos o malos en función de nuestro comportamiento con ellos, o de nuestra forma de actuar conforme a sus pautas de conducta, ¿no? Ya decía que hay determinados seres de los bosques que están encargados de preservar la naturaleza a ultranza, ¿no? Y cualquier leñador o cazador de animales, pues se las tiene que ver con ellos, ¿no? Como ocurre dentro de la mitología cántabra. Ahí está el busgoso, ¿no? El busgoso, que sería un ser que de alguna forma perseguiría a los taladores de árboles,
que no cumplen los rituales que habría que cumplir. O sea, no son enemigos en principio de los leñadores o de los cazadores, sino que son enemigos de aquellos que talan árboles o matan animales sin antes pedir permiso al espíritu de ese árbol y al espíritu de ese animal, ¿no? En fin, estaríamos casi hablando de una concepción chamánica del mundo, de una concepción que, bueno, las tribus de Norteamérica pues lo tenían muy claro, incluso para que los oyentes, por ejemplo, tengan un ejemplo muy, muy vivo y muy cerca, en una película, como era El último mohicano, pues se acordará a todos aquellos oyentes que hayan visto la película, una película preciosa por otra parte, cuando una de las primeras escenas pues matan a un ciervo, me parece, pues el mohicano, el último mohicano, antes de desollar y de quitarle la vida, le explica al animal que ya está agonizante el por qué lo hace, ¿no? O sea, le pide permiso y le explica que su carne realmente va a servir para alimentar a su gente. Y le da las gracias, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de planteamiento, que para mí me parece de lo más hermoso y de alguna forma pues que nos pone en contacto con lo que eran las antiguas culturas de tradición, no las culturas primitivas, como se ha querido denominar ahora, sino las culturas de tradición, es decir, aquellas que realmente estaban un poco en el secreto de la naturaleza y sabían perfectamente de que, bueno, pues que realmente no estábamos solos, sino que estamos compartiendo este espacio vital pues con miriadas de criaturas que aunque no las viéramos estaban ahí, ¿no? Un poco lo que después algunos antropólogos empezaron a denominar el animismo, ¿no? Aquellas entidades que estaban en todas las partes, desde el último árbol hasta la última piedra, ¿no? Pero fíjate qué curioso que incluso esas teorías animistas de entonces, que de alguna forma pues se trataban de una forma peyorativa también por los antropólogos, pues es algo que incluso los nuevos físicos, la astrofísica más actual, pues también cada vez está más de acuerdo, ¿no? Hay una de las frases de un astrofísico que a mí siempre me impresionaron y además está un poco en consonancia con lo que decimos. Decía que no se arranca un clavel en esta tierra sin que resuenen los confines del universo, ¿no? Lo único que quería decir es que todo está interconectado y que lógicamente lo que hagamos a la tierra no lo estamos haciendo a nosotros, ¿no? Ese es el mensaje que decían todas las tribus de Norteamérica, en fin, todos los pueblos de tradición de Siberia y del Amazonas, de los mayas, de los incas, en fin, todo este tipo de cosas lo que nos viene a decir es lo mismo. Y de alguna forma, aunque no lo estaban ellos diciendo con esas palabras, lo que nos estaban hablando era de los mismos seres que nosotros pues hemos tratado, hemos estudiado, y yo he recogido por ejemplo en estos libros, ¿no? Fíjate que dentro de ya que hablamos de México, dentro de la mitología de los Quetzal, una de las tribus de México, pues hablaban de los icales o de los ical, que eran unos seres que evidentemente lo curioso cuando se les describe, estamos hablando de descripciones pues que abarcan 2 o 3 siglos, pues se les describía como seres pequeños que tenían una especie de mochila en su espalda, como una especie de tubo, que levitaban, no tocaban el suelo, se desplazaban, tenían una especie de luz también encima de su cabeza, de color negro, con cabeza también bastante voluminosa, y que seguían a los indígenas de la tribu de los Quetzal, los seguían por todas partes, y hasta en algún caso contaban estas leyendas que se habían pues apareado y habían tenido una especie de descendencia con estas 2 tipos de etnias o de razas totalmente distintas, ¿no? Bueno, pues eso, fíjate que sería algo que corresponde pues a muchas de las características o de las condiciones que se las atribuye a muchos de los humanoides que están apareciendo ahora, ¿no? Entonces esto es lo sorprendente, ¿no? De cómo mitologías tan separadas por océanos y por miles de kilómetros, pues al final coinciden un poco en lo básico, y tan en lo básico que se relacionan, cuando tú hablabas de casas encantadas o casas hundendadas, se relacionan pues con parafernalia totalmente fantasmal, ¿no? Que muchas de esas casas pues ya sabes que están muy en relación con seres juveniles, entidades que no siempre se tienen que asociar directamente al mundo de los duendes, a pesar de que se llamaban casas enduendadas, hasta que después empezaron a llamar casas encantadas o casas donde ocurrían fenómenos poltergeist, porque antes se las atribuía siempre a los duendes, y sin embargo ahora también se saben más cosas, se sabe que puede haber 2 tipos de fenomenología, ¿no? Sin descartar de que también puede haber una autoría por parte de los duendes. Otras 2 fenomenologías muy claras serían algún tipo de remanencia espectral, ¿no? De alguna persona que hubiera muerto de forma violenta y que quedara ese residuo psíquico, lo que ahora podríamos denominar un fantasma, y que sería un poco pues el protagonista de todos este tipo de fenómenos raros, ¿no? Que aparecen en el interior de las casas. Y otro, que es un poco por donde va la parapsicología mucho más actual, es pues los desarreglos psíquicos de algún adolescente que también esté viviendo en esa casa y que de forma incontrolada e inconsciente pues provocaría esos fenómenos. En todo caso, por eso es lo complejo, ¿no? De estos temas. En todo caso, las manifestaciones serían las mismas, es decir, luces que se encienden y se apagan, corrimiento de muebles, cajones que se abren, bombillas que se rompen,
rompen, cosillas de estas. Fenómenos que están dando mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Exacto. Hacemos una mínima pausa. Hay una segunda parte del programa que queremos todavía ofrecer y muchas cosas para contar en la segunda parte, si nos da tiempo. Jesús, nos vas a contar algunos lugares que podemos visitar donde este misterio está ahí cercano. Muy bien, perfecto. Paco Clavel y Juan Sánchez os esperamos en Paraísos Musicales. Los sábados a las 10 de la noche, Paraísos Musicales. ¡Wow! Como siempre mejor, en Radio Nacional de España. El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hay muchos más seres desconocidos de los que creemos. Habitan diferentes mundos, todos cercanos a nosotros. Nuestra intención esta noche es conocerlos más de cerca, más profundamente. Nos ayuda nuestro invitado. En otro de tus libros, Seres y lugares en los que usted no cree, hablas de estos seres como este duende que había ahí. ¿Era un duende o un duende, me parece, no? Que daba 3 deseos, el que hemos escuchado. Sí, los que suelen dar los 3 deseos suelen ser los duendes. Pero vamos, también algunos gnomos. Como ya sabes que todo esto se tergiversa, pues en fin, no hay ningún problema. Pues en ese libro tú hablas eso, de lugares que a mí me gustaría que nos sugirieras a los oyentes, que pudiéramos descubrir esa huella aquí en nuestro país de estos seres que estamos hablando hoy. Para que vean que veamos que no son tan etéreos ni tan increíbles, sino que podemos encontrar. Miguel, que lógicamente de los lugares que podamos citar, no quiere decir que el que vaya a encontrar un duende, un gnomo, en fin, a su disposición. Primero hay que creer en ellos y a lo mejor si uno cree en ellos... Claro, vamos a citar algún que otro lugar donde sí se da unas características, pues, que puede hacer susceptible que habiten pues estas entidades de las que estamos hablando a lo largo de esta noche, ¿no? Lo que no quiere decir que no se puedan ver. Pero sí se tienen que dar unas premisas. Y lógicamente tienen que ser lugares en plena naturaleza, tienen que ser lugares pues que además existan tradiciones y leyendas que en ese sitio ha ocurrido alguna aparición, con lo cual ya tenemos un poco el terreno abonado para que esto también se produzca. En fin, se tienen que dar circunstancias muy concretas y sobre todo una muy importante es acudir en el momento adecuado. Hombre, yo aconsejaría que acudieran pues en los momentos que son mágicos por excelencia, las fechas estas mágicas que se han barajado pues a lo largo de todas las tradiciones, ¿no? Como es la noche de San Juan, que sabes que es la noche del 23 al 24 de junio, que es un poco lo que da inicio, un poco entre comillas, porque no es el inicio exactamente, pero vamos, el inicio del solsticio del verano. Otra podría ser, lógicamente, la otra parte, el otro polo opuesto, que sería una fecha también muy importante. De hecho, los griegos, dentro de la mitología griega, siempre denominaban estos dos solsticios como las puertas de acceso a los otros mundos. En un caso, llamaban la puerta de los hombres al solsticio de verano y la puerta de los dioses al solsticio de invierno, ¿no? En función del tipo de manifestación o de entidades con las que pudieras ponerte en contacto. Otra de las fechas sería la noche de Valpurgis, aunque ya la hemos dejado un poco atrás, ¿no? Que es en la noche del 1 de mayo, ¿no? Pero bueno, esa es la noche de las brujas, sobre todo dentro de las tradiciones germánicas, que aquí no se iba mucho. Pero sí nos vamos a acercar a una, que es la noche de Halloween, que es la noche del 1 de noviembre, ¿no? En concreto, la del 31 de octubre, 1 de noviembre, que esa sí tiene mucha tradición, ya no solo en las tradiciones anglosajonas, ¿no? La noche de Halloween, sino que después aquí sí cristianizó y de alguna manera pues se convirtió un poco en la noche de difuntos y después el día 2 de noviembre, que sería la noche o el día de todos los santos. De alguna forma se hizo una transposición, a pesar de que todo se relacionaba con lo mismo, ¿no? Que es lo que no pudo hacer un poco el cristianismo, que era transponer determinadas fechas, cristianizarlas, pero que era el sustrato de que durante esa noche tan mágica, tan especial, se podía entrar en contacto con otro tipo de dimensiones y sobre todo con las entidades muertas, ¿no? Con los espíritus de las personas fallecidas y queridas dentro de ese poblado, dentro de esa comunidad. En esos días serían los adecuados, claro, porque parece que ese tipo de puertas inducidas o de áreas de incursión son más favorables para que se produzcan fenómenos de todo tipo, ¿no? Y en concreto la noche de San Juan pues está plagada de leyendas de todo tipo que se pueden recoger incluso hasta de duendecillos en la noche de San Juan. Hay unas leyendas vascas y navarras también donde se dice que si se quiere coger unos
lamur, unos placagorris, que son unos seres diminutos, unos familiares, ¿no? Espíritus familiares, y tenerlos metidos en una redoma, un poco al estilo de lo de Aladino y la lámpara maravillosa, pues no hay que hacer otra cosa que, bueno, acercarse a la noche de San Juan, acercarse también a unos helechos, y los helechos tiene una leyenda también preciosa y por tanto imaginaria, que dice que solo durante las 12 campanadas de las 12 en punto de la noche de San Juan se produce un fenómeno insólito, que es la floración del helecho, algo que es imposible desde el punto de vista botánico, porque estamos hablando de unas plantas que son incapaces de tener flores, ¿no? Los helechos. Y si alguien recoge esa flor tan efímera que solo florece durante esas campanadas, pues podrá conseguir todo lo que quiera. Una de las cosas que puede conseguir es uno de estos familiares o espíritus familiares de la naturaleza, para meterle en una redoma, en un frasco de estos pequeñitos, incluso se hablaba antes de unos alfileteros, y podría conseguir todos los deseos que quisiera, pero con unas condiciones tan terribles como darle de comer continuamente y darle una serie de requisitos, como conocer su nombre secreto. De lo contrario, ese espíritu se volvería contra el ser humano y le podría machacar, ¿no? Entonces, bueno, para que veas la cantidad de cosas que se producen alrededor de estas noches y de estos días tan señalados. Vamos a mencionar, pues, hombre, ahora me viene a la mente un par de ellos, me ocurren también algunos en el extranjero, pero si quieres aquí en España, porque desde luego es lo que más cercano tienen los oyentes, pues vamos a señalar un par de ellos que a mí, desde luego, me llamaron mucho la atención, y creo que, aunque no se vean cosas, sí se sienten determinados fenómenos que están ahí, ¿no? Y no porque uno lo sienta, sino por la cantidad de cosas que te cuentan también testigos presenciales. Uno de ellos, además, vamos a señalar en dos puntos muy distantes, a pesar de que puedan surgir otros sobre la marcha. Uno de ellos estaría en Peñalamena, en Cantabria, muy cerca de la localidad de Carmona. Tremendo sitio, ¿eh? Sí. En el libro de Seres y Lugares en los que usted no cree, no solo mencionamos este lugar, sino que además presentamos lo que es un plano en 3 dimensiones de lo que se supone que es una entrada al país de las hadas, ¿no? Todo basado en un encuentro que tuvo una niña a primeros de siglo en este lugar concreto, donde ella, sin darse cuenta, entró en el mundo de las hadas, y lo que contó cuando volvió al mundo de los humanos, y lo contó, por supuesto, cuando habían pasado varios meses. Para ellas pensaba que solo habían pasado unas horas. Esto es una de las características cuando se entra en este tipo de reinos o de mundos alterados, es que el tiempo pues empieza a girar en otra dirección, ¿no? Y es tan relativo como que para nosotros pues transcurre de forma normal, pero para el que está dentro del mundo de las hadas transcurre de una forma tan lenta que, ya digo, el equivalente de una hora para el humano puede ser de un año, ¿no? Algo que después ya se encargó de decirnos también la actual física, que es posible hacerlo, y sobre todo a través de la teoría de la relatividad, que era posible hacer. Pero estamos hablando de leyendas, ya te digo, de primeros de siglo, de siglos pasados, ¿no? Con lo cual es otro de los puntos a tener en cuenta para la verosimilitud de estas tradiciones. Entonces, lo que nos cuenta esta niña es que había entrado en un lugar muy concreto de Peñalamena, que señalamos con todo lujo de detalles en el libro, y cuando me cuenta su relato, es decir, ella entró en una especie de mundo subterráneo, bajando unos escalones, y a partir de ahí la luminosidad cambió totalmente, una especie de penumbra permanente. Y lo que antes había un árbol a su derecha, ahora estaba a su izquierda, donde su arroyo estaba a su izquierda, ahora estaba a su derecha. Cosas de este tipo contó, de tal manera que se llegaba a la conclusión de lo que entró realmente en un mundo especular, es decir, en el mundo de las hadas, que también distintos testigos nos cuentan que además de esta alteración del espacio y del tiempo, también las cosas se ven como si las estuvieras mirando en un espejo. Qué curioso que Lewis Carroll, cuando escribió lo de Alicia en el País de las Maravillas, una de las formas de entrar a este mundo férico pues era a través de un espejo, ¿no? Entonces, ese es uno de los lugares que se puede mencionar, que se puede ir, Peñalamena, que es fácil de encontrar, muy cerca de Carmona, unos 2 kilómetros, está el pueblo. Y ese sería en Cantabria. Y por citar otro lugar, y totalmente diametralmente opuesto, ¿no?, dentro de la geografía española, vamos a citar el Barranco de Badajoz, que está en Tenerife. Tremendo sitio, ¿eh? Tremendo, además. Lo descubrimos nosotros en el programa El Espacio en Blanco, y ha sido uno de los lugares donde más historias terribles hemos vivido. Sí. Viendo y sintiendo cosas en ese lugar, sí. Fíjate que además está muy cerca de otros lugares o enclaves mágicos por excelencia, no solo de las Islas Canarias, no solo de Tenerife, sino de toda la geografía española, y casi podría decir de toda la geografía europea, que son las pirámides de Weimar. Discúlpame, otro lugar que también descubrimos en el Espacio en Blanco, fuimos los primeros en hablar de ello. Cuando todo el mundo decía que eran amontonamientos de piedras, nosotros manteníamos la tesis de que aquello eran pirámides, y ahí están ahora el negocio que han montado, porque han montado un negocio tremendo. Sí, desde luego, ya sabes que también era la tesis que mantenía Elena Betancourt, y también, lógicamente, Thor Heyerdahl, que
a través de Betancourt, pues fue el que empezó a interesarse y bueno, a darle un poco de credibilidad a toda la historia, cuando hasta ese momento sabes perfectamente que eso consideraban que eran mojones de piedras sin más utilidad que bueno, que separar un poco pues los linderos de determinados campos de cultivo de campos de agricultura. ¿Qué pueden ver, sentir en el Barranco de Badajoz? Entonces, el Barranco de Badajoz, fíjate que además yo estuve en una fecha también muy propicia. No era la noche de San Juan, pero era la víspera de la noche de San Juan cuando estuve allí. Fui también pues con unos amigos, estuvimos allí todos. Yo conocía, por supuesto, el carácter mágico que tenía el Barranco de Badajoz. Es un lugar impresionante y sobre todo tiene para mí una característica muy adecuada, igual que tiene Peñalamena. Por eso son dos sitios que cito, que son lugares que hay que ir adrede. O sea, no son lugares que pase la carretera nacional por allí. No son lugares que te puedas encontrar de sopetón y dices, bueno, pues vamos a ver aquí con un letrero luminoso donde digan aquí fenómenos luminosos, aquí se pueden ver hadas o duendes. No, son lugares muy intrincados, muy dentro de la naturaleza, muy lugares donde realmente se palpa y se siente pues ese poder, ¿no?, que puede tener la naturaleza y los espíritus que están habitando en esos lugares, ¿no? Yo sabía muchísimas historias por parte de los lugareños de que ahí estaban ocurriendo cosas y por supuesto si se iba en una fecha tan especial como la que yo fui, pues podrían ocurrir estas cosas, ¿no? ¿Qué viste o qué sentiste? Entonces, rápidamente, porque estamos a punto de... Sí, bueno, termino, sencillamente no estoy contando mis experiencias personales, estamos señalando un lugar. Aconsejo a los oyentes que vayan algún día por Tenerife, que vayan al Barranco de Badajoz, que pregunten por él, porque tiene su pequeño intríngulis para acceder a él, pero que una vez que esté allí, acceda a una de las cuevas naturales que se hicieron, donde, según nos cuenta la leyenda, en 1912 aparecieron unos seres de luz, unos seres transparentes, que les dijeron que no excavaran ahí, sino en otro lugar, porque ese era la entrada a su mundo. Esa era una de las múltiples leyendas que se pueden encontrar. Todo esto nos está indicando de que también el Barranco de Badajoz puede ser una de las puertas posibles para entrar en el país de las hadas. Bueno, pues tenemos que terminar. Yo te emplazo, Jesús, a que vengas otra vez al programa. Cuando te venga. Sí, porque hay más lugares mágicos, hay más rutas, incluso hay como indicios para señalar o descubrir uno de estos lugares mágicos, no solo señalarlo, sino además eso, que el oyente también se moje, coja su mochila, su macuto, y vaya a estos lugares y los descubra por sí mismo, porque también, desde luego, es una gran aventura, la aventura de poder descubrir estos lugares, sentir y vibrar un poco con los espíritus que están en estos lugares, los genios. Y descubrir que la magia está mucho más cerca de lo que nos han contado. Gracias por esos 3 libros, la trilogía de duendes no anunciadas, gracias por los seres y lugares en los que usted no cree, gracias por ese trabajo de investigación que has hecho. Muchas gracias a ti, Miguel, y hasta siempre. Gracias. 30 aniversario de Espacio en... Y terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de esta nueva aventura con el misterio. Cuando llegan casi las 4 o las 3 en las Islas Canarias, os dejamos. Vamos, pero regresamos en 7 días. Vamos a estar durante todo este especial verano en España con vosotros, en la madrugada como siempre, del sábado al domingo. Disfrutar de este tiempo, del verano, de las vacaciones, y no olvidéis nuestra cita. Hay un espacio en blanco para llenar juntos. Mientras tanto, feliz semana y hasta las 4, las 3 en Canarias, un poquito de nuestra mejor música.